Quiero que abra su Biblia en Proverbios capítulo 19, versículo 3. Y el tema que vamos a compartir en esta mañana se llama: no culpes a Dios por tus malas decisiones. Dice la Biblia en Proverbios 19, 3, y le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. Qué tremendo lo que dice la Biblia allí en ese versículo. Quiero leérselo en esta versión Biblia Latinoamericana del 95. Dice: uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa la culpa a Dios. Y está hablando la Biblia cómo nosotros mismos podemos arruinar nuestra vida por nuestra propia estupidez, por los errores que cometemos, por las cosas que hacemos en nuestra vida sin pensar muchas veces. Y terminamos culpando a alguien más de nuestras desgracias. Culpamos a nuestra esposa, mi esposo, dicen algunas, o ese papá, o esa situación, o lo que me pasó, o ese gobierno, ese presidente. Y echamos culpa a todo mundo. Inclusive dice la Biblia en este versículo que el hombre se atreve a culpar a Dios de sus propias desgracias, de sus propias estupideces. Mire cómo lo dice la versión Dios habla hoy, la versión católica. Dice: la necedad del hombre le hace perder el camino, perdemos el rumbo, y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver con decisiones, con situaciones en nuestra vida que muchas veces somos nosotros los mismos culpables, que hacen que nosotros arruinemos nuestras vidas, que hacen que nosotros, como dice esta versión última, perdamos el camino. La vida está hecha de decisiones que nos hacen perder el rumbo o nos hacen llegar a determinados destinos. Si usted va en un carro a una velocidad alta, supongamos usted va en su carro a 100, 120 kilómetros por hora. Si usted toma el volante y hace así un pequeño movimiento, usted puede matarse en ese mismo instante. Los pequeños movimientos, aún las pequeñas decisiones que nosotros tomamos diariamente, tienen la capacidad de llevarnos a un rumbo diferente, a perder nuestro camino, a arruinar nuestra vida. No podemos menospreciar el poder de una decisión. Fíjese, le voy a mostrar a usted un ejemplo que le va a sonar un poco ridículo. Quizás sea un ejemplo hasta tonto, pero aún allí nos damos cuenta cómo es la necedad del hombre de arruinar su vida y terminar culpando a Dios. En la música a nivel mundial hay canciones que han impactado al mundo. Y dentro de la música romántica hay una canción que se llama El último beso, una canción muy vieja. Está, creo, en inglés y en varios idiomas, en español. El último beso. Y fíjese la letra de la canción. Esto es una tontería. Es la historia de un hombre cuestionando a Dios por una desgracia que le sucede. Fíjese lo que dice la canción: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Está este hombre desesperado por la muerte
de su esposa, de su amante. Bueno, la canción en sí no lo dice, pero está culpando al Señor. Dice: ¿por qué Dios me la quitó? Pero fíjese que lo interesante de eso es que cuando uno lee el resto de la canción va descubriendo cosas. Fíjese, la canción dice: íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Estaba de noche, estaba oscuro, no podía ver. Y dice: yo manejaba, iba a más de 100, imagínense. Estaba oscuro, de noche, no podía ver, pero el hombre iba a más de 100 kilómetros. Prendí las luces para leer. Entonces, vayan fijándose usted en toda esta cantidad de situaciones. De noche, oscuro, a más de 100 y con las luces apagadas, porque dice: prendí las luces y no podía ni siquiera leer. Dice la canción: había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Entonces, era de noche, estaba oscuro, no podía ver, iba a más de 100 con las luces apagadas y pasándose las señales de tránsito. Qué cosa tan tremenda. Dice: muy tarde fue y al frenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Y después de toda esta calamidad, el hombre se levanta y dice: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? No sé si usted pueda pensar en lo que está pasando. Un hombre que cometió decisiones incorrectas por su propia estupidez y que está culpando a Dios de lo que acaba de pasar. Es más, creo que dentro de la canción, si usted la ha escuchado, la sabe o la puede mirar ahí su letra, se acerca y alcanza a encontrar a la mujer con vida y la mujer le dice: Dios ha querido separarnos hoy. Dios ha querido. Y fíjense que a mí me pareció esto chistoso. Es un ejemplo, como les dije, algo tonto, pero hasta ahí, hasta en la letra de las canciones que la gente escribe, que cantamos, que escuchamos, ¿cuántas personas se sentirán identificados con esa canción y la cantarán borrachos, tristes, aún enojados con Dios? ¿Por qué Dios me quitó? Pero esto simplemente es uno de los ejemplos de tantos de gente irresponsable que cometen actos, que realizan movimientos, acciones, que toman decisiones, pero que luego, cuando llegan las consecuencias de esas malas decisiones, le meten la culpa a Dios. La gente es así, bien enojada con Dios. Y dice: ese marido que me tocó, pastor, usted no lo conoce. Me tocó. ¿Te obligaron a casarte? No, fue una decisión ciertamente que tomaste. O pastor, estoy embarazada. Y uno le pregunta: hermanita, qué pesar, ¿la violaron? No, no la violaron. Simplemente fue y tomó un paso en su vida sin pensar, una mala decisión. Y así un sinnúmero de situaciones, de consecuencias que llegan a nuestra vida, enfermedades por nuestras malas decisiones, pero nos atrevemos a culpar a Dios. Sin embargo, hay un principio en la Biblia que yo quiero que nosotros miremos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, donde el Señor nos está hablando sobre la capacidad del hombre de decidir y los resultados de sus decisiones. Dice Deuteronomio 30, 19: a los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No sé si nosotros estamos viendo lo que dice la palabra allí. Hay dos caminos que están puestos: vida, muerte, bendición y maldición. Y Dios dice: escoge, escoge. Es más, le sugiere algo: escoge la vida, escoge la vida. Y en el versículo siguiente, en el 20, le muestra cómo puede escoger la vida. Dice: escoge la vida amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Entonces, vemos claramente por la palabra que el hombre le es dada una capacidad de elección. A eso nosotros le llamamos el libre albedrío, capacidad de decisión. Pero fíjese usted que hay una corriente teológica con la cual no estamos de acuerdo nosotros, que dice que el hombre está totalmente corrupto, está corrompido, corrupto total. Y que el hombre no tiene ni siquiera la capacidad de tomar una decisión, de elegir. Que si el hombre es salvo es porque Dios elige por él. Si el hombre le pasa esto o aquello es por voluntad, por soberanía de Dios, pero no por decisión. A mí me parece que es un pensamiento irresponsable. Porque obviamente nosotros creemos en un Dios soberano y que todo lo que Él quiere lo hace. Pero Dios en su soberanía ha decidido que el hombre tenga la capacidad de elección. Tú puedes elegir obedecer o no obedecer. Porque ¿cómo es que viene el Señor aquí a la tierra y dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio? Si el hombre no tiene una capacidad de arrepentirse o de creer, sería un mensaje sin sentido. Si Dios le dice al hombre: arrepiéntete, es porque él puede tomar esa decisión. Y si Dios le dice al hombre: cree, es porque el hombre puede tomar la decisión de creer o no creer. Y aquí en la Biblia nos está diciendo: les he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge la vida. Así que, hermanos, les puedo decir que hay gente que termina viviendo en la maldición que escogió. Hay gente que termina en la muerte que escogió. Y hay gente que termina viviendo en la bendición que escogió, en la vida que escogió al obedecer a Dios, al escuchar su voz, al amarlo. Y eso provocó resultados diferentes. Ahora, yo quiero que meditemos en esta mañana sobre una pregunta, porque es evidente, y yo creo que ya hemos puesto el fundamento de que no podemos nosotros culpar a Dios por nuestras malas decisiones. Pero la pregunta es: ¿cómo es que terminamos nosotros tomando una mala decisión? ¿Cómo se produce una mala decisión? Y quiero hablarle de tres cosas. Podríamos resaltar inclusive muchas más, pero yo pienso que con estas tres vamos a poder reflexionar sobre algo importante hoy día. Y estas tres declaraciones que hacemos aquí, o tres enunciados, vamos a empezarlos con esta frase: nunca tomes una decisión. Y dice así entonces: nunca tomes una decisión llevado por la emoción. Nunca tomes una decisión llevado por la presión. Y nunca tomes una decisión sin oración.
Nunca tomes una decisión llevado por la emoción. Nunca tomes una decisión llevado por la presión. Y nunca tomes una decisión sin oración. Quiero hablar de estas 3 cosas que producen malas decisiones. Quiero que empecemos con el primer punto. No tomes decisiones llevado por la emoción. Las emociones son pasajeras. Algunas veces estamos enojados, o estamos aburridos, o estamos muy alegres, muy contentos, pero son emociones. Y muchas veces, llevados por esas emociones, tomamos decisiones de las cuales después tenemos que lamentarnos. ¿Cuántas personas en una emoción están llevados por la emoción de que es fin de año y feliz Navidad y campanitas de Belén? Y en esa emoción de alegría y de celebración van y toman la decisión de endeudarse, de sacar carros, casas, cosas, y después están llorando y lamentándose porque tomaron decisiones basadas en una emoción. Quiero mostrarle por la Biblia 2 ejemplos de 2 emociones contrarias. Un hombre que tomó una decisión llevado por una emoción de enojo, y un hombre que tomó una mala decisión llevado por una emoción de alegría, de fiesta, de celebración. La primera, un hombre llevado por una emoción de enojo. Génesis capítulo 4, versículo 4, nos habla la historia de Abel. Y dice la Biblia: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Un hombre que decidió traerle de lo mejor al Señor. Pero nos cuenta la historia de su hermano Caín. Dice: pero no miró Dios así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, porque había ofrecido cualquier cosa y a Dios no le agradó. Fíjense que no toda ofrenda es agradable. Y él dice que andaba cabizbajo, enojado, aburrido. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? Fíjese, este hombre estaba claramente enojado. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El Señor le está advirtiendo y le está diciendo: Caín, ojo, el pecado te está acechando. Y ten cuidado con lo que haces. Sin embargo, la Biblia nos muestra en el versículo 8 que Caín habló a su hermano, y en medio de esa emoción de enojo, habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, y Caín atacó a su hermano y lo mató. Fíjese cómo toma una decisión perversa de atentar contra su hermano, movido por una emoción de enojo. Nunca tomes una decisión por una emoción, porque estás enojado con tu esposa, porque estás enojado con tus hijos, porque alguien te cerró en la carretera y te quieres bajar a tomar una decisión de pelea por una emoción que, si tú respiras, a lo mejor en un momento ni te vas a acordar de ello. Pero fíjese que no solamente uno puede tomar. ¿Cuántas personas, fíjese, pensemos en esto, cuántas personas en un enojo han matado a otro, han peleado, han
dicho cosas, se han divorciado en una emoción, decisión por emoción. 2, pensemos en otra clase de emoción, la alegría. Y le quiero mostrar también cómo un hombre en otro escenario toma una mala decisión. Mateo capítulo 14, versículo 6 nos habla de Herodes. Y dice la Biblia lo siguiente: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, fíjese usted el momento, un tiempo de cumpleaños, de celebración, de música, de bebidas, de gozo, de fiesta. Y en medio de ese escenario y de esos sentimientos, de esas emociones de alegría, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Herodes estaba casado con una mujer que fue esposa de su hermano. Él le quitó la esposa al hermano, se casó con ella, y ahí estaba la hija de esta señora danzando. Y a él le gustó su baile, y en medio de la celebración este hombre se levanta con palabras, con palabras para elogiar la danza, y se compromete. Dice: por lo cual le prometió con juramento, ojo, hacer un juramento, de darle todo lo que pidiese. Pídeme lo que quieras. Es más, en otras partes dice hasta la mitad de mi reino. Ella, instruido primero por su madre, dijo: escuche, esta muchacha va y le pregunta a su mamá, ¿qué le pido? Y como la mamá de esta muchacha estaba llena de odio, de rencor contra el profeta de Dios, contra Juan el Bautista, que no hacía sino decirle: Herodes, esa mujer no es tuya, es la mujer de tu hermano, no te es lícito estar casado con esa mujer. Esa mujer, en medio de una emoción de odio y el otro movido en una emoción de alegría, le dice esta mujer a la muchacha: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Imagínate, llega la muchacha y dice: yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. De la alegría pasó a la tristeza. Pero a causa del juramento y de los que estaban allí, quizás por quedar bien con la gente también, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Terminó tomando una decisión mala, perversa, movido por una emoción. Y aquí nos damos cuenta en estos dos ejemplos cómo un hombre movido por una emoción toma una mala decisión de matar, y el otro movido también por una emoción toma la mala decisión de matar al profeta. Así que, amados, ¿cómo llegamos a una mala decisión? Número 1, movidos por emoción. 2, nunca tomes una decisión llevado por la presión. Muchas veces la presión nos lleva a dar malos pasos en nuestras vidas. Todos nosotros estamos sometidos a muchas presiones de diferentes clases. Voy a hablarte de varias. La presión de la gente. Muchas veces la gente empieza a presionarnos. Por ejemplo, ¿cuántas veces la gente dice: ay, ¿ustedes qué? ¿Cuándo se van a casar? Hágale pues, presionando. ¿Y ustedes cuándo van a tener el niño? Muévase, que se le pasa el tiempo, tengan otro bebé. Y claro, para la gente es muy fácil presionar, pero nadie va a estar allí cuando tengas el bebé, cuando te cases, cuando te pase esto o aquello, porque la gente solamente presiona, pero no ayuda en el momento de la aflicción que te presionó a tomar una mala decisión. ¿Cuántas muchachas
Son presionadas por el novio que le dice todos los días: dame la pruebita del amor, acuéstate conmigo, demuéstrame que me amas. Y cuántas incautas movidas por una presión de un hombre, movidos por una presión de una mujer, como lo hizo Dalila con Sansón, presionándolo, dice todos los días: revélame cuál es tu secreto, no me amas. Y en esa presión de las personas fueron llevados muchos, y son llevados muchos, a tomar malas decisiones. Quiero darte un ejemplo bíblico. Marcos 15, versículo 12. La Biblia nos dice que había un gobernante llamado Poncio Pilato, que quizás tuvo que tomar la decisión más importante de su vida y de la historia. Le presentaron a Jesús y la gente estaba presionándolo para que él lo crucificara. Y fíjense que en el versículo 12 dice: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué quiere la gente que yo haga? ¿Qué quiere la gente que tú hagas? Hay mucha gente que quiere que tú hagas muchas cosas. Presión. Y ellos volvieron a dar voces. Mire la presión: crucifícale. Pero él no lo sentía en su corazón. De hecho, si usted estudia la Biblia, se da cuenta que su esposa le había mandado decir: no te metas con ese hombre, ese es un hombre justo. Y dice la Biblia: pero Pilato les decía: pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Gritaban. Y en el versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Es decir, él accedió a la presión de la gente. ¿Cuántas malas decisiones quizás tú y yo hemos tomado por satisfacer a la gente? Por la presión de las personas, por quedar bien con los demás. Y terminamos arruinando nuestra vida, con lágrimas en nuestros ojos, lamentando cosas que decidimos llevados por la presión. Pero no solamente somos presionados por las personas, muchas veces nosotros somos presionados por las circunstancias. Y las mismas circunstancias nos llevan a tomar malas decisiones. Te sientes presionado por las deudas. Te sientes presionado por una relación. Te sientes presionado por las facturas que llegan, por la adversidad, por la dificultad. Y esas adversidades, esas circunstancias te llevan a tomar malas decisiones. Quiero mostrarles un caso bíblico. Saúl. Dice la Biblia que Saúl había sido direccionado por Dios a través del profeta a ir a cierto lugar y a esperar hasta que llegara el profeta para ofrecer un sacrificio. Pero lo que dice la Biblia es lo siguiente: 1 Samuel 13:11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. Escuche, estaban en una batalla, la gente se le estaba desertando. Tú no llegabas dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. En otras palabras, está hablando de presión. La gente se le desertaba, el profeta no llegaba, venían sus enemigos, no sabía qué hacer. Y dice: me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Hizo una locura. Tomó una decisión equivocada. Y entonces el versículo 13 dice: el profeta le dijo a Saúl: locamente has hecho.
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero fíjese lo que le dice el profeta: locamente has hecho. Quiero preguntarte, ¿cuántas locuras has hecho? ¿Cuántas locuras he hecho? ¿Cuántas locuras hemos hecho nosotros? Por la presión. Por la presión de personas, por la presión de circunstancias. Porque nos vimos acorralados, quizás como este hombre, porque no sabíamos qué hacer y en medio de una presión tomamos una mala decisión. ¿Cuántas mujeres en una presión, movidas por una circunstancia, embarazadas, han cometido la locura de abortar un bebé? ¿Cuántos movidos por circunstancias han matado a otra persona también? ¿Cuántas mujeres, quizás por las dificultades en casa, niñas, han salido a los brazos de cualquiera, movidos por las circunstancias? ¿Cuántos, quizás por presiones financieras, que también son otro punto? Presiones financieras, presiones económicas que pueden llevar a una persona a la desesperación y a cometer malas decisiones. Fíjese, en estos días escuchábamos de esa mujer que se tiró de un puente en nuestra nación por presiones financieras, por deudas, y terminó arruinando su vida y la de su hijo. Presiones financieras, ¿cuántas personas se meten en deudas, en préstamos, a pagar grandes intereses, prestamistas, y después en grandes conflictos y culpando quizás a Dios? Presiones sexuales. Pastor, es que me estoy quemando y la Biblia dice: mejor casarse que estarse quemando. Me voy a casar porque me estoy quemando, y movido por una presión sexual va y se casa con una persona que no debe, que no era una persona adecuada, una persona idónea, y termina afligido con un matrimonio terrible, movido por una presión sexual. Así que nunca tomes una decisión llevado por la emoción, número uno. Número dos, nunca tomes una decisión llevado por la presión. Y nuestro punto número tres, nunca tomes una decisión sin oración. Sin oración. Muchos de los errores que hemos cometido en nuestra vida los hemos cometido, y aún siendo cristianos, porque hemos tomado decisiones sin consultar al Señor, sin oración. Jeremías capítulo 23 versículo 21 dice la Biblia: yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Escucha, aquí está hablando de unos hombres que Dios nunca les dijo nada, nunca les habló, pero ellos estaban yendo a hablar, a profetizar. Versículo 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Escuche lo que dice el Señor: si hubieran estado en mi secreto, en mi secreto, en mi secreto, en mi presencia. Pero aquí habían hombres desesperados por ir a hablar cosas sin haber orado, sin haber buscado la presencia de Dios. ¿Sabe cuántas personas hoy en día toman malas decisiones? Que porque un profeta loco vino y les habló y les dijo, y ellos corrieron. Y la pregunta es: ¿y si ese hombre no estuvo en el secreto de Dios? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿O cuántos simplemente van realizando pasos, pero sin haber estado
en el secreto con Dios, sin haber orado, y vas iniciando relaciones, vas haciendo viajes, iniciando proyectos, iniciando empresas, contratos, metiéndote en líos sin haber estado en el secreto, sin haber orado, sin haber buscado la presencia del Señor. Ahora, esas tres cosas, tomar decisiones por la emoción, por la presión y sin oración, sin lugar a dudas nos llevarán a tomar decisiones incorrectas, nos van a llevar a arruinar nuestras vidas, a lamentar muchas acciones. Pero quiero entrar en este punto del mensaje: cómo tomar decisiones correctas para después no estar culpando a nadie y para tener resultados diferentes. Y hay un principio bíblico muy importante del cual te quiero hablar, y es: primero, necesitamos pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Escuchen, la Biblia dice en Proverbios 13, versículo 16, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Escúchame, ¿eres una persona necia o eres una persona sabia? Porque la Biblia dice que los necios no piensan antes de actuar, pero los sabios piensan bien las cosas antes de actuar. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual, lenguaje sencillo. Dice: el sabio piensa bien lo que hace, el tonto deja ver su estupidez. El tonto deja ver su estupidez. La Biblia nos anima a nosotros a pensar antes de actuar. De hecho, el Señor Jesús dice lo siguiente en Lucas 14, 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Está hablando de edificar. Y todos estamos edificando algo, una relación, un ministerio, un negocio, etcétera, un futuro. Dice: si alguno quiere edificar, construir, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo? Y insta Jesucristo a la persona que primero se siente y calcule el costo de su decisión. Versículo 31. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Escúcheme, la Biblia está mostrando de sentarse, de calcular, de planear, de pensar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida antes de tomar decisiones. Mirar los pro y los contra de nuestras decisiones. Examinar el efecto que tendrá a la larga la decisión que tomemos en nuestro bienestar espiritual, mental, emocional, físico, familiar. Ahora, que tú sabes que una vez tú y yo tenemos una familia, tenemos unos hijos, un ministerio, ¿cuánto más debemos pensar? Porque entendemos que la decisión que nosotros tomemos va a afectar no solamente nuestra vida como individuo, sino que va a afectar nuestra familia, nuestro entorno, nuestro ministerio.
va a afectar muchas personas. Y dentro de las preguntas que uno debe hacerse cuando uno está tomando decisiones, pensando, debe considerar 1 Corintios 10:23. Dice la Biblia: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tengo que preguntarme, antes de tomar decisiones, ¿esto me conviene? ¿Esto le conviene a mi familia, a mis hijos, a la iglesia? ¿Esto edifica el ministerio, edifica mi vida, edifica mi matrimonio? Versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto me va a dominar, me va a cautivar. Escúcheme, lo primero que necesitamos es pensar antes de actuar, hacernos preguntas sobre nuestras decisiones. Y dos, escúcheme esto: para tomar decisiones correctas necesitamos consultar a Dios. Pensemos en esto de nuevo: consultar a Dios. Y dentro de ello obviamente va la oración. La Biblia dice en Lucas 6 versículo 12 acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro mayor modelo de oración y de actuar, de decisión. En Lucas 6 versículo 12: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Escúcheme, dice la Biblia, pasó la noche orando a Dios. Toda la noche orando. ¿Pero por qué? Y si usted lee el versículo siguiente se da cuenta de la razón. Dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Pero subraya esa palabra: escogió. Elección, decisión. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y la palabra nos está mostrando que antes de hacer una elección, de escoger, Jesús pasó la noche orando. Y escúcheme, si Jesús, teniendo una comunión perfecta con el Padre, siendo el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, oraba para tomar una decisión, le pregunto, usted y yo necesitamos orar para tomar una decisión. ¿Usted qué cree? Quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo usted ha pasado orando para tomar esa decisión que está tomando? Para elegir cosas en su vida, para dar pasos. Muchas veces vamos eligiendo a la ligera, al pinochazo, con nuestra intuición, con nuestros pensamientos, nuestras capacidades, sin tener en cuenta a Dios. Escuche, para tomar decisiones correctas, número 1, nosotros necesitamos pensar antes de actuar. Y número 2, necesitamos orar, consultar a Dios. Dice la Biblia en 1 Samuel 23:2: y David consultó a Jehová, diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero fíjese que dice: consultó a Jehová, voy a hacer esto, y el Señor le respondía. 1 Samuel 23:4: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Pero dice, volvió a consultar a Dios.
Primera de Samuel 25:23 dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, etc. O sea, nos damos cuenta que este era un hombre que continuamente estaba consultando a Dios antes de sus movimientos. Y el día que no le consultó, cuando vio a aquella mujer desnuda, bañándose, cometió una terrible decisión que arruinó su vida y la de muchas personas. Así que, amados, necesitamos aprender el consejo bíblico, pensar antes de actuar, consultar a Dios. Pero ¿cuántas veces nos la pasamos consultando todo menos a Dios? Vamos a hacer un negocio, vamos a comprar un carro, vamos a comprar una casa, vamos a hacer esto y vamos a buscar primero a Google. ¿Qué dice la gente? Consultamos cuáles son los pensamientos, qué dice el internet, qué dicen los críticos, qué dicen aquellos. Consultamos Google, consultamos la gente, le preguntamos a tal y a Pascual: ¿usted qué le parece este negocio? Me están ofreciendo esto y aquello. Consultamos nuestro bolsillo, consultamos nuestros extractos bancarios, consultamos nuestra capacidad de endeudamiento, consultamos esto o aquello, pero no consultamos a Dios. Y después decimos: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor? Escúcheme, amado, consultar a Dios incluye por lo menos 3 cosas: orar, leer la palabra, leer la escritura y pedir consejo a personas de Dios, consejo pastoral, la consejería pastoral. Quiero mostrarles este versículo, es importante. Dice Malaquías 2:7, le estoy leyendo la versión Dios habla hoy, versión católica. Es el deber de los sacerdotes, entiéndase allí pastores, ministros, enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir ¿qué? Instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Escúcheme, la Biblia nos muestra que parte de consultar con Dios es consultar en oración, consultar la palabra y consultar los siervos del Señor, no a la primera persona de la iglesia o a cualquiera al que te diga lo que quieres escuchar, sino a los ministros, a los siervos que Dios ha puesto sobre tu vida para aconsejarte, para ayudarte, para que puedas tomar buenas decisiones. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ahora, sabiendo nosotros que las decisiones producen resultados, porque hoy tú eres el resultado de las decisiones que has tomado en tu pasado, pero mañana serás el resultado de decisiones que estés tomando hoy. Y cada decisión que tú y yo tomamos produce rumbos diferentes, destinos diferentes. Y conociendo eso, nosotros debemos ser sabios para tomar decisiones correctas y para que podamos escoger la vida y la bendición. Dice Deuteronomio 30:19, termino con esto. Dice la Biblia: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios te dice hoy: escoge la vida, amando a Dios, escuchando su voz,
poniendo en práctica sus mandamientos. Es tiempo de revisar qué decisiones estamos tomando. Es tiempo de hacer un alto en nuestra vida y de proponernos en nuestro corazón: no voy a tomar decisiones llevado por mi emoción, no voy a tomar decisiones llevado por la presión, y no voy a tomar decisiones sin oración. Y es tiempo de tomar una actitud correcta y decir: Señor, de ahora en adelante voy a pensar antes de actuar, voy a examinar los pros, los contras, voy a hacerme preguntas correctas y sobre todo voy a consultarte en oración, en la palabra y con las autoridades que tú me has puesto. Porque no quiero en el día de mañana estar culpando a Dios por mis malas decisiones. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de tener la capacidad de elección. Tú nos animas hoy, Señor, a escoger la vida, a escoger la bendición. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos tomado malas decisiones. Te pedimos perdón por cuanto muchas veces nos hemos dejado llevar por la emoción. Perdónanos. Porque muchas veces nos hemos dejado llevar por la presión de la gente, de las circunstancias, de las presiones financieras, sexuales. Perdónanos, Señor, porque no te hemos tenido en cuenta y hemos tomado decisiones sin oración. Perdónanos, pero hoy queremos arrepentirnos y decirte: ayúdanos a cambiar. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos pensar, recapacitar y pedirte, Señor, dirígenos. Que cada decisión que tomemos no sea para culparte, sino que sean decisiones correctas, de las cuales nosotros podamos decir: gracias, Dios, porque tú me guiaste en esto y voy a ver tu bendición. Padre, te doy gracias por todas las personas que nos ven y que hoy, Señor, tendrán que tomar decisiones para que sean guiados por el Espíritu Santo. Y si tú, lamentablemente, que nos escuchas, has tomado malas decisiones, hoy Dios te puede perdonar. Si tú vienes a Él, te puede ayudar, te puede dar un nuevo rumbo. Hoy tú puedes tomar la mejor decisión, la decisión de abrir tu vida a Dios, de entregarte a Jesucristo, de arrepentirte de tus pecados y de poner toda tu fe en Cristo Jesús. Si lo quieres hacer, simplemente dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que he tomado malas decisiones, no quiero culparte, reconozco mi culpa, reconozco mi pecado y hoy te pido perdón. Te abro las puertas de mi vida. Señor, entra en mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Desde ahora en adelante yo quiero seguirte, quiero servirte y quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.